Romanos 3 y en Hebreos 11. Entonces, si quiere ahí poner algunas marcas, yo creo que le va a ser mucho más fácil llegar cuando nos dirijamos allá. Bien, ¿les parece bien si oramos? Padre, te damos muchas gracias, Señor. Padre, podemos venir delante de ti confiados, nunca por nuestros méritos, nunca por lo que nosotros hacemos, sino por tu obra en la cruz. Porque tú te revelas, Señor, a nosotros y nos muestras que la salvación es obra tuya, Señor. Que la salvación depende de ti, Señor. Que todo está en tu mano, Señor, y que, Dios, cuánto debemos de apreciar nosotros la gracia, bendita gracia. Fue tu gracia, Señor, la que nos salvó, la que nos liberó. Éramos esclavos, Señor, y hoy somos libres para servirte. Dios, no permitas que jamás perdamos el asombro. Jamás perdamos el asombro de la salvación en Cristo. Tu gracia, Señor. Permítenos atravesar todo lo que tenemos que ver hoy, Señor. Danos gracia, danos entendimiento. Ayúdanos, Señor, a tener un entendimiento fresco, Señor, y más profundo de la gracia en Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su iglesia dice, amén, amén. Bien, pues buenas noches nuevamente, que Dios los bendiga. Continuamos esta noche con el estudio de la carta a los Gálatas. Nos concentramos en el capítulo número 3. Hoy veremos, si Dios quiere, voy a ir muy rápido porque sí tenemos mucho que ver, del versículo 19, que fue donde se quedó hermano José Luis, hasta el versículo 22. Pero no se engañen, 3 versículos puede haber mucho ahí. Okay. La escritura nos va a contestar la interrogante que nosotros vemos ahí en el versículo 19, donde Pablo pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Okay. Ahí ha tomado el nombre, mi predicación esta noche, entonces, ¿para qué sirve la ley? Antes de que vayamos, yo quiero animarlos a que ustedes traigan siempre pluma y traigan cuaderno y estemos anotando por varias cuestiones. Una, para anotar cualquier pregunta y podamos verla, pero mayormente para que ustedes puedan hacer anotaciones de las citas cruzadas y puedan estar pues anotando y memorizando, ¿no? Entonces hay varios significados, por favor háganlo, es muy importante. ¿Okay? Entonces, en orden de recapitular muy breve algunos puntos importantes antes de entrar de lleno a la parte que nos toca hoy, podemos comenzar explicando que los judíos han tenido hasta el día de hoy una fuerte adherencia o un apego hacia Moisés, ¿no? Y hacia la ley. Y bueno, ¿cómo podría ser esto de otra manera? Si fue Dios quien les dio la ley y fue Dios quien llamó a Moisés, ¿no? Entonces, obviamente, Moisés sirvió en su rol como legislador del pueblo hebreo y bueno, la ley fue entregada a ellos, ¿no? Ahora, ya en la práctica, el problema no estaba o no radicaba en la importancia de la ley. No se desconcentren, vean para acá y presten oído más que nada. El problema no radicaba en la importancia de la ley o en el rol que Moisés había recibido. El problema estaba arraigado en el objetivo o en el propósito que ellos daban a Moisés y a la ley. ¿Sí? Es el propósito, ahí estaba arraigado el problema. Déjame te explico. El entendimiento de los judíos era que una de las maneras de obtener salvación era a través de cumplir la ley. ¿Sí? Esto era algo que en sus vidas enseñaban y practicaban, pero ellos se mantenían inflexibles en el hecho de tener que guardar la ley siempre. ¿Sí? La ley que Dios, para ellos, la ley había sido establecida para ser salvos. Llegó un momento en que los fariseos se dieron cuenta que no podían obedecer esos estándares, ¿no? ¿Y qué hicieron? Bueno, empezaron a bajar sus regulaciones de la ley. Nosotros vemos esto en el Evangelio de Mateo, no vamos a ir, pero en los tiempos de Jesús los fariseos habían establecido criterios humanos para explicar elementos de la ley, ¿sí? Y con eso tratar de dar el ancho de la ley, ¿sí? Pero la realidad es que, como tú y yo sabemos, pues no podían cumplirla, ¿ok? Ahora, cuando pasamos por el libro de los Hechos, ustedes recuerdan, vimos esta misma forma de actuar de los judíos, imponiéndoles a los gentiles altos estándares para cumplir la ley.
Y eso es exactamente lo que ahora vemos en la carta a los Gálatas, judaizantes, enseñando que la fe en Jesucristo no era suficiente para alcanzar salvación, sino que tenían que cumplir ritos como la circuncisión o adherirse a ciertas normas de la ley que Dios había establecido. Ahora, ya para el punto en el que estamos, Pablo nos ha mostrado el tono de la carta, ¿no? Pablo está molesto, ¿no? Está impactado por su respuesta tan inmediata de manera negativa, ¿no? Pero está molesto. Él les dice en el capítulo 3, para no irnos tan lejos al 1 o al 2, pero en el capítulo 3, en el versículo 1, le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y realmente era una insensatez, por eso le dice insensatos, era una insensatez. Ellos estaban actuando de una manera insensata. Se habían vuelto, iba a decir se habían volvido, fíjense, se habían vuelto a un sistema religioso de obras, ¿sí? Pablo les acababa de explicar, de hecho en el versículo 1 dice que les había expuesto de manera muy clara el evangelio, como si hubieran visto a mismo Cristo crucificado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, una cosa más es que Pablo ama a los Gálatas. O sea, está molesto, pero los ama. Pablo ama a los Gálatas. Y él no puede permitirles que ellos se vuelvan atrás. O sea, en el sentido de que han visto la obra de Cristo, han visto la presentación del Evangelio. Ellos no se pueden volver atrás a estas regulaciones de la ley. Y por eso él se ve obligado a parar con esta enseñanza errónea que los judaizantes les habían enseñado y que ellos habían abrazado tan rápidamente. ¿Por qué? Número uno, bueno, con la finalidad de cortar esa enseñanza y que se siguiese infiltrando en su corazón y por tanto siguiese siendo sembrada a los demás creyentes, ¿sí? Y es por medio de llevarlos a la verdad de las Escrituras que entonces Pablo quiere que ellos se den cuenta de lo errado que han estado y entonces puedan reconocer ciertas cosas en sus mentes que simplemente no estaban considerando. Como hemos visto a través del capítulo 3, la línea de argumentación de Pablo siempre ha sido la escritura. ¿Se acuerdan? Siempre la escritura, siempre la escritura. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que hacer. Siempre que argumentamos, siempre que tenemos que hablar con alguien, o en nuestro diario actuar debe ser basado en la palabra de Dios, volvernos a lo que dice la palabra. Ahora, como vimos en los versículos anteriores, Pablo vuelve y les dice a estos judaizantes algo que ellos reconocían, ¿sí? Es decir, Génesis 15:6, acuérdense, Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿se acuerdan? Ahora, el punto que tenemos que prestar suma atención es a al mirar la historia de Abraham y contrastarla con la llegada de las tablas de Moisés, que es lo que vamos a hablar hoy. Habían pasado desde la promesa hasta las tablas de la ley, fueron 645 años. Entonces, hay un espacio muy largo que está vacío ahí. Y lo que Pablo quiere enseñarles es un solo argumento. La salvación siempre, durante toda la historia del hombre, ha sido por la fe. Siempre. ¿Okay? Es un argumento muy sólido, que la palabra nos da. Y nos da registro la Escritura, es que Abraham fue salvo solo por creer en Dios, entregándole su corazón y su dependencia a Él. Entonces, era algo que los judíos ubicaban muy bien porque lo enseñaba la palabra. Entonces, ellos vieron que tenía sentido. O sea, lo dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces tiene sentido. Pero entonces ellos concluyeron algo como lo siguiente. Ok. Algo así como, está bien, ok, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, pero como que Dios se dio cuenta, ¿sí? Que tenía como que perfeccionar la salvación y agregarle entonces la ley después. Ellos agregaron esta forma de pensar con tal de sostener de manera firme su posición, ¿sí? Entonces, para ellos esta era la única forma en que el ser humano podía verdaderamente llegar a la presencia de Dios. ¿Cómo? A través de la fe, ¿ok? Y a través de cumplir la ley. Este era el problema. Escucha, podría sonar como que tiene cierto sentido, ¿sí? Pero alguien que lo escucha por primera vez, ok, se lo puede quizá tragar, ¿no? Pero la verdad es que eso es una mentira. Lo que Pablo y la palabra de Dios nos enseñan de tapa a tapa es que nosotros no necesitamos agregarle nada a la salvación. Amén. La promesa de Dios por la fe es única, no hay que agregarle nada. La promesa es perfecta en sí mismo, mis amados. Es perfecta, ¿sí? Y lo que Pablo quiere dejar claro en esta enseñanza que vemos hoy es que la ley
pues no tenía un valor salvífico, ¿sí?, que muchos querían atribuirle, ¿sí?, sino más bien enseñarnos el valor grande que tiene la ley por la cual Dios la envió. ¿Ok? Tiene un valor grande la ley, guarda eso por ahora. Indudablemente, y como es de entenderse, pues esto hizo que los creyentes que predicaban esta verdad, como la que tú estás escuchando hoy, fueran odiados. Y principalmente Pablo. A Pablo lo odiaban por predicar eso. No vamos, pero en Hechos 21-28, él fue arrestado en el templo, ¿sí?, después de que la gente gritó: este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra la ley. Entre otras cosas, que decían que predicaba contra la ley, ¿sí? Y Pablo lo que quiere hacer en esta porción es enseñarles a ubicar que en sí no había ningún problema con la ley, mis amados, ¿sí?, sino el problema estaba en cómo habían determinado en sus mentes el verdadero valor de la ley. ¿Me siguen? Ese era el problema, el valor que le habían dado a la ley. Pablo ya les ha dejado claro en el versículo 7, ahí capítulo 3, que la salvación solo puede ser obtenida por la fe. Él dijo que son de fe, bueno, él dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que al igual que como Abraham creyó y fue justificado, así todos nosotros, todos los que hemos creído en Cristo, somos justificados por la fe, ¿sí? Siempre, desde toda la historia, los que han creído en Dios han sido justificados, y en el tiempo de la iglesia, los que hemos creído en Cristo, hemos sido justificados en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera, mis amados, que el hombre es justificado solamente por creer en Jesús. Ahora, esto que acabo de decir no quita en absoluto el propósito tan alto que tiene la ley, ¿sí?, el valor de la ley. Y de esto es de lo que Pablo nos quiere hablar hoy, del elemento de la ley. Y no sé si habías notado, pero nosotros se nos llama hijos de Abraham por la fe. ¿Te das cuenta? Pero nunca ves en ninguna parte en la escritura que se le llame a la gente hijo de Moisés por la ley. ¿Te das cuenta? Porque jamás Dios estableció, nunca fijó en su mente, o no estaba en su mente proveer salvación al hombre por medio de la ley. Jamás. De hecho, si queremos adentrarnos un poco al tema, y por eso les pedí que fuéramos a Hebreos 11, nos habla en ese texto nos habla de Moisés a partir del versículo 24, y nos habla de su salvación y cómo la salvación de Moisés jamás consistió en la ley, porque tampoco Moisés, que era portador de la ley, no pudo obedecerla, ¿sí? 11:24, ¿lo tenemos? Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse. De hecho, puedes remarcar ahí: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, manteniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Por la qué dice? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, versículo 28, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. O sea, tú puedes notar como siempre la fe ha sido el elemento vital de la salvación de las personas. Y ese elemento, o sea, la fe, mis amados, es también el elemento vital en todo creyente, ¿sí? Fuimos salvos por fe, amén, pero vivimos por fe y nos seguimos conduciendo por fe, ¿sí? Nuestra vida evidencia la fe que hay dentro de nosotros en nuestro andar y accionar. Ahora, en vista de todo esto, entonces, si todo es por fe, ¿me siguen? Podemos hacer una pregunta muy lógica, que es la que nos marca el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No? ¿Sí me siguen? ¿Para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Eso es lo que Pablo va a contestarnos esta noche. Él dice en el versículo 19, voy a leer hasta el 22, dice: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, porque Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera,
Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Bueno, ¿cuál es el propósito de la ley? Al menos en esta sección encontramos 4 elementos, mis amados, en los cuales Pablo puede contestarnos esta pregunta. Número 1 está en la parte inicial del versículo 19 y es para evidenciar el pecado. ¿Sí? ¿Para qué sirve la ley? Y tú puedes marcar, fue añadida a causa ¿de qué? ¿Fue añadida a causa de qué, perdón? De las transgresiones, muy bien. La Nueva Traducción Viviente dice, para mostrarle a la gente sus pecados. Ahí está el primer objetivo de la ley. ¿Sí? La ley tenía como primer propósito, evidenciar el pecado en ti y en mí. La ley vino a establecer criterios en nuestros corazones de que hemos fallado. Veámoslo de esta manera. Génesis nos habla del pecado, ¿no? De Adán y Eva. ¿Okay? El comienzo de la tierra. El pecado se vio reflejado en el hecho de despreciar el mandato de Dios, ¿no? Les leo Génesis 2, 16 y 17. Dios les dijo, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás, ¿no? O sea, por tanto, la obediencia del hombre y el pecado del hombre, pues bueno, se definían en base a cómo respondiesen a esa instrucción que habían recibido, ¿no? A esa determinación. Si comía, era responsable, ¿estamos de acuerdo? Si no comía, seguía viviendo en obediencia a Dios. Ahora tú y yo sabemos que la triste historia, comieron, pecaron, desobedecieron, ¿no? Y las consecuencias del pecado, pues bueno, implicó el hecho de la muerte entrando en su vida, la muerte física, la muerte espiritual, ¿no? Ellos no iban a estar aquí para siempre, ¿no? Sufrieron la separación de la comunión del Dios Santo y eterno. De ahí en adelante, bueno, todos los hombres que nacen desde Adán, ¿sí? Todos los que nacen lo hacen con la naturaleza caída, pecaminosa. En Romanos 5 nos habla de ello, para los que quieran revisarlo, ¿sí? Entonces, todos los pecados que existen después del jardín del Edén a esos hombres son una consecuencia de la caída natural del hombre, esa tendencia siempre hacia el mal. Por tanto, en la historia de la humanidad, bueno, existe un pecado ya determinado. ¿En qué consiste? En hacer lo que yo quiero, hasta ahora, ¿no? Estamos pasando los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Ese es su criterio, ¿no? Cuando la ley llega, ¿me siguen? Cuando la ley llega, lo que hace es que establece criterios, establece razones por las cuales los hombres pecan, ¿sí? Eso es lo que hace. Nosotros sabemos que pecamos porque somos pecadores, ¿no? Lo repetimos aquí de manera regular, ¿no? Pero a través de la ley, o sea, fue a través de la ley que los hombres podían saber exactamente cuál era la rebelión que ellos estaban llevando a cabo o cuáles eran los mandamientos que estaban violentando, ¿ok? Es a través de la ley que nosotros podemos conocer la rebelión directa a Dios, ¿sí? Vamos a ponerlo así de esta manera, ¿no? Tú manejas imprudente, ¿no? Tú manejas un carro, podrías en algún momento chocar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero si hay un semáforo rojo grandotote y marca tu error, bueno, lo que va a poner de manifiesto es sin lugar a dudas tu irresponsabilidad, ¿estamos de acuerdo? Y debe de tener consecuencias, ¿sí o no? Obviamente sí, ¿no? Entonces, si manejas irresponsable, pues eso te hace culpable. Si hay un semáforo, te hace como, es más notoria tu falta, ¿no? Obviamente, ¿no? Pone un énfasis a tu irresponsabilidad. Bueno, eso también es cierto aquí a la llegada de la ley, ¿sí? Acompáñame a Romanos 4:15, por favor. Hasta que no había ley, ¿sí? No se podía decir que había una transgresión, ¿estamos de acuerdo? Sí, o sea, el hombre caminaba con su corazón caído, pero no había una transgresión porque no había ley, es lo que nos expone la palabra, nos explica. Romanos 4:15 dice,
pues la ley produce ira, ¿no? El hombre es transgresor de la ley y bueno, rebelde, ¿sí? Y la ira de Dios viene sobre esa persona. Ahora, nota que dice, pero donde no hay ley, ¿qué dice? Tampoco hay transgresión, ¿sí? O sea, no había nada que ser quebrado, ¿sí? El hombre lo que hacía era vivir en coherencia con su corazón caído, con su corazón pecaminoso. ¿Estamos de acuerdo? Eso era lo que hacía, ¿sí? Salta a Romanos 5:13, por favor, un capítulo después. Romanos 5:13. Me gustó eso que hizo José Luis, que puso aquí el micrófono para poder acercarse y así compartirnos algunos versículos. Muy bien. Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, ¿no? ¿Sí están leyendo esa versión ustedes? ¿Sí? Sí, aquí está hablando de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Dice, pero el apóstol Pablo, pero donde no hay ley, ¿qué dice? No se inculpa de pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, lo que quiere decir el texto es que nadie pecó como Adán pecó. Eso es lo que está explicando. ¿Por qué? Porque ya no había árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Entonces ya nadie podía cometer ese pecado que Adán cometió. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está explicando ahí Pablo, ¿sí? Pero las personas morían de todas formas, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Bueno, por el pecado arraigado en sus corazones, ¿sí? En su naturaleza caída. Vivían vidas en congruencia con su pecado. Esa inclinación de su pecado, la maldad de su ser, de su vida, ¿no? De su corazón, ¿sí? De su vida. Ahora, cuando la ley se aparece, o la ley aparece, bueno, se hace manifiesto el hecho de que había transgresiones directas hacia Dios. Eso fue lo que hizo la ley. Mostró las transgresiones directas hacia Dios, ¿sí? Hay marcas más claras del pecado, ¿sí? El pecado que cometes ante Dios, ¿sí? No hay puntos intermedios o subjetivos, ¿sí? Ha sido contra los mandamientos de Dios. En Romanos 7, el apóstol Pablo, en esta sección, en la que él habla con la lucha del pecado, de hecho, si quieres ir, estás en 5, salta al 7, ¿sí? Él escribe el papel tan importante que la ley jugó en su propia vida antes, ¿no? Dice el versículo 7, que pues, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Me acompañas a leer? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ojo, aquí él no está diciendo que no pecó, ¿sí? No está diciendo eso, ¿sí? Él pecó y era parte de su naturaleza, pero no se dio cuenta del pecado hasta que lo conoció, es lo que está diciendo, ¿sí? Y mira cómo se ilustra. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, ¿qué cosa? No codiciarás, ¿sí? O sea, lo que quiere enseñarnos es que la ley estableció el criterio para nuestras faltas, ¿sí? Lo que hace la ley es que me hace responsable, me hace ver mi responsabilidad ante la ley de Dios, ¿sí? Al igual la mentira, al igual el robo, ¿sí? Dios dijo, no mentirás, no robarás, ¿sí? Bueno, Pablo se dio cuenta que la codicia es pecado cuando la ley dice, no codiciarás. Versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No podemos parar ahora para ver todo lo que está aquí, no entenderlo, ¿sí? Pero podríamos ver que la ley de Dios es como una lupa, mis hermanos, ¿sí? De hecho, si tú ves, si quieres marcarlo ahí en Romanos 3:20, en la parte B, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, si tú pones una lupa, ¿no? Aquí enfrente, ¿no? Hay una mancha ahí. ¿Me siguen? Lo que la lupa va a ser magnificar esa mancha. Digamos que hay una mancha, ¿ok? Está ahí. Si yo pongo una lupa aquí adelante, lo que va a hacer la ley va a ser magnificar lo que ya existe. No está creando nada nuevo, ¿estamos de acuerdo?
¿sí? La mancha ya está ahí. Lo que va a hacer la lupa va a ser magnificar, ¿sí? esa mancha, ampliar el tamaño de la mancha que ya estaba. ¿Sí? Es lo que hace la ley. Nos muestra de manera más clara y más detallada lo amplio de nuestro pecado, ¿sí? William MacDonald en su comentario nos deja ver algunas, pues la necesidad de la ley, ¿no? Y de su propósito. Él dice, nosotros nunca podríamos saber que una línea está torcida si no conociésemos también la línea recta. ¿Estamos de acuerdo? La ley es como una línea recta. Cuando los hombres se comparan con ella, ven lo torcidos que están. ¿Sí? Un espejo nos deja ver que tenemos la cara sucia. ¿Me siguen? Pero el espejo, dice él, no ha sido diseñado para lavar una cara sucia. ¿O alguna vez a alguien le ha lavado la cara el espejo? Jamás, ¿verdad? Te deja ver, ¿no? Un termómetro, ahorita que nosotros salimos, ¿no? de algo por ahí. O sea, un termómetro indica que alguien tiene fiebre. Pero él dice, pero tragarse el termómetro no curará la fiebre. ¿Sí? O sea, la ley es buena, ¿sí? Cuando se emplea para producir convicción de pecado, ¿sí? Pero es inválida como salvadora del pecado. Martín Lutero dijo, su función no es justificar, sino aterrorizar. ¿Sí? Y eso es así, mis hermanos. El pecado en la vida del hombre produjo temor. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo primero que hizo Adán cuando pecó? Bueno, no había ley, ¿no? No había ley. El pecado no produjo eso, ¿no? Pero ya en la ley, lo que hace la ley es que produce eso, ¿no? El temor, aterroriza la vida del hombre. ¿Tú te acuerdas cuando escuchaste la ley? ¿Cómo fue que fuiste confrontado? ¿Cómo fue que tuviste ese temor, ese terror? ¿Sí? Junto con las consecuencias, ¿no? Que se le pudieran agregar. ¿Sí? La ley no puede proveer de ninguna manera paz, jamás. La ley no produce paz, además no fue diseñada para eso. La ley tiene el propósito de poner terror. Por favor. ¿Sí? Pablo lo que hace es tomar este tiempo para explicarle a los Gálatas, ¿sí? que no confundan el propósito de la ley. ¿Sí? La ley tiene un propósito y necesita llevarme hasta donde tiene que llevarme. Es llevarme a darme cuenta que yo necesito algo más. ¿Sí? Para que entonces el terror de mi vida sea quitado. ¿Quién es el que puede quitar el amor echa fuera todo temor, ¿no? El amor de Dios, su gracia, ¿no? Yo necesito la gracia de Dios, pero es algo que la ley no me puede dar. La ley no me puede dar esa calma, ¿sí? Me puede apuntar hacia dónde está la paz, pero no me puede llevar hacia ella, ¿no? Y si volvemos al ejemplo de la línea recta que presenta el William MacDonald, no es hasta que yo veo la línea recta que entonces me doy cuenta de lo torcido de la línea que yo estoy transitando, ¿no creen? Es hasta ese entonces, ¿sí? No te das cuenta de la necesidad de salvación que tienes hasta que ves lo perdido que estás. No te das cuenta de la necesidad de la misericordia que tienes hasta que te es mostrada la ira de Dios que está sobre tu cabeza, ¿sí? Así que te es necesario la ley para que te muestre cómo ir hacia Dios. Y eso es lo primero que Pablo nos enseña en este versículo, ¿sí? La primera necesidad o el primer propósito de la ley, ¿sí? Evidenciar nuestro pecado y lo responsable que éramos ante Dios. Segundo punto que el texto nos muestra es que la ley tenía un tiempo específico, ¿sí? Mira tu Biblia, volvamos al capítulo 3, versículo 19. Nos habla de un tiempo temporal específico ya definido. El versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, perdón. ¿Sí? Esta palabra es muy importante porque nos marca un lapso de tiempo, ¿sí? Tenía un propósito temporal determinado, ¿sí? ¿En relación con qué? Checa el texto, ¿cuál es el marco de tiempo que te señala? Hasta que llegara que la promesa, ¿no? Nos marca ese tiempo en relación con la promesa de Dios dada a Abraham, que ya hablamos, era tocante a la salvación, ¿no?
El enfoque de la ley era temporal, ¿sí? Su misión era apuntar hacia Cristo, hacia la simiente que es Cristo. José Luis nos estuvo hablando de ello el miércoles pasado. Mira el versículo 16 un momento, ahí mismo, por favor. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, coma, aquí lo explica, la cual es Cristo. ¿Sí? O sea, la Biblia nos enseña que el propósito de la ley era temporal hasta que llegase Cristo. Un capítulo adelante, por favor, capítulo 4, versículo 14. Nos dice que Cristo, nos presenta a Cristo siendo él la simiente de Abraham, nacido de mujer, y dice que vivió bajo la ley, ¿no? Esto nada más como para poder como trazar ahí. ¿Sí? O sea, ¿por qué dice que nació bajo la ley? Bueno, él cumplió las demandas de la ley. ¿Sí? Y ahí en el versículo 4 nos dice que como cumplió la ley, debido a esto, es que puede entonces redimir a los que están bajo la ley, a los que creen en su nombre. ¿Sí? Escucha, él fue el único que obedeció la ley. No ha habido otro ser humano, otro hombre que haya caminado en esta tierra y haya obedecido la ley de Dios. No lo hubo y no lo habrá jamás. ¿Sí? Él fue el único que obedeció la ley. Por su obediencia, por sus méritos, por yo creer en Él, es que recibo. Imagínate, o sea, la salvación es por mérito, ¿estamos de acuerdo? Pero no los míos, los de Cristo. ¿Sí? Son los de Cristo. Yo por sus méritos camino como si yo me hubiera ganado, como si yo hubiera sido obediente, perdón. ¿Sí? Y Él recibe sobre sus hombros toda la culpa, todo mi pecado. Qué intercambio, mis amados, qué intercambio. De ahí es que lo que tenemos que hacer es solo mirarlo a Él, mirar a Cristo y a nadie más. Entonces la ley apuntaba a nuestra necesidad de Cristo. Y solamente es entonces cuando el pecador, por gracia, ¿no? Esa misma gracia le muestra su pecado, su necesidad, que está corto a los estándares divinos, es entonces que puede humillarse y pedir auxilio. Hay personas que en vez de humillarse ante Cristo, prefieren huir de la condición pecaminosa, prefieren huir a su responsabilidad, prefieren huir a ser confrontados con la ley, prefieren callar la predicación del Evangelio. Simplemente el Evangelio tortura sus conciencias. Cuando alguien está escuchando el Evangelio, es una tortura escuchar su responsabilidad ante un Dios santo y ver su pecaminosidad. Sin embargo, hay personas que van a reconocer su pecado y van a creer en Jesucristo. Van a ver su necesidad de salvarles. Entonces, la ley de Dios, amados, habla del carácter de Dios. Y aunque ciertamente la ley ceremonial no está vigente, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? La ley moral sí lo está. ¿Sí? Sí lo está. Existe esa ley moral. Hay aspectos éticos y morales que siguen vigentes hasta el día de hoy. Amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿sigue vigente? Y amar a nuestro prójimo también. Por supuesto, esa fue la respuesta que le dio Jesús al intérprete cuando le pregunta cuál es el mandamiento más grande. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Entonces, al poner nuestra confianza en Cristo, seguimos una vida de coherencia con este mandamiento, amándole a Él con todo nuestro ser y al prójimo como deberíamos amarle. Bien. Ahora, solamente una persona no ha cumplido ese mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, Cristo, por Él. ¿Sí? Y amar al prójimo, dando su vida en la cruz. Ya hablaremos de ello cuando entremos más adelante en Gálatas 4. Pero hasta ahorita solamente nos quedamos en este segundo punto, que había un tiempo específico para la ley que se cumplió en Cristo. Tercer punto que nos deja este texto es que la ley tiene el propósito de resaltar la supremacía de la salvación. ¿Sí? Versículo 19 en la parte B, por favor, dice: y fue ordenada la ley por medio de ángeles en manos de un mediador. Versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo,
pero Dios es uno. ¿No? ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí? Bueno, pues en este tercer propósito para la ley, Pablo lo que nos quiere enseñar es que la ley es inferior. De inferior, por favor. Es inferior a la promesa de la salvación. Inferior, eso es importante por alguna conclusión que vemos más adelante. ¿Sí? Y para hacer esto, Pablo, como ya lo hizo anteriormente y lo dijimos en la introducción, lo que hace es que lleva a su auditorio a la historia, a las escrituras. ¿Sí? Nos da un panorama más extenso. Por cuestión de tiempo no vamos allá, pero ustedes ubican el evento de la entrega de las tablas de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Los que anotan o saben, Éxodo 19 y Éxodo 20, ¿no? Nosotros sabemos que él escucha en el monte Sinaí las reglamentaciones sobre las cuales el pueblo de Israel debía de andar. ¿Estamos de acuerdo? Eso era. Y bueno, vemos, no se nos dan detalles completos ahí de este evento, pero la escritura sí nos lo da. La escritura nos habla de que, de hecho, si ves en el versículo 19, en la parte B, dice que fue ordenada por medio de ángeles. Ahí estamos viendo un aspecto de cuál fue el medio, ¿no? Fueron ángeles, ¿sí? Dios utilizó ángeles para entregar la ley a Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Dios utilizó ángeles para dar la ley a Moisés. Para los que anotan, les doy un par de versículos más que reafirman esto. En Hechos 7, de hecho, bueno, cuando nosotros pasamos a través del libro de Hechos, vimos la predicación impactante de Esteban, ¿se acuerdan? Ese sermón brillante de él que culminó en la lapidación, ¿no? De él. Pero él en el capítulo 7 y versículo 53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿No? Aquí nos remarca esto. En Hebreos 2:2, el autor de Hebreos dice que la palabra fue dicha por medio de ángeles. Entonces, cuando vemos la historia, en el caso de la ley, Dios utilizó un mediador, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve un mediador? Bueno, para representar, ¿no? Cuando hay dos personas, ese mediador representa, ¿sí? Hay dos partes que están ahí comprometidas, ¿correcto? Entonces, ese mediador lo que hace es representar una de las partes. Si nosotros vamos al lado de Dios, los ángeles fueron empleados como mediador, ¿estamos de acuerdo? Y ya cuando vamos con los hombres, ¿quién fue mediador con ellos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Jesús? Moisés, ¿verdad? Sí, ¿no? Hay un mediador, ¿no? Es un mediador, él fue el instrumento que sirvió como mediador, ¿sí? Ahora, pregunta lógica pero profunda, ¿sí? Si no hay dos partes involucradas y solo hay una parte, ¿se necesita un mediador? Si no hay dos partes involucradas, si solo hay una parte, ¿se necesita un mediador? No lo necesitas, ¿no? No necesitas, no lo hay, ¿no? La ley viene de parte de Dios, ahorita vamos para ahí, se le da en manos a los ángeles y bueno, son responsables de entregarla a Moisés y él a su vez es responsable de entregarla a los hombres. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, entonces ¿a dónde nos quiere llevar Pablo con esto, no? Bueno, él continúa mostrando la supremacía del pacto de la promesa. De hecho, nos habló mucho de ello José Luis, ¿no? Esto nos lleva a una pregunta, o sea, ¿cómo fue, o sea, hecho este pacto de la promesa a Abraham? El versículo 20 lo dice: y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Déjenme se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Y me regreso un poquito más, dice: ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham, ¿no? Como decíamos, y por eso la pregunta, ¿no? O sea, no hay necesidad de un mediador si el trato es nada más para una sola de las partes. No hay necesidad de un mediador, ¿no? Yo no me siento a hacer un trato conmigo mismo, ¿no? Oye, Pietro, esto y me volteo del otro lado, ¿no? No lo necesito, ¿no? Yo no puedo prometerme algo a mí mismo, ¿no? Y entonces voy a entrar en un pacto y en un acuerdo. No, yo necesito eso, ¿sí? Bueno, eso fue exactamente lo que José Luis nos estuvo enseñando el miércoles pasado, ¿sí? Génesis 15. Si ustedes hacen memoria, él nos explicaba cómo ese pacto sorprendente, a diferencia del pacto que hizo en el que está Moisés, en el pacto de la ley, donde utilizó mediadores, ahí la Biblia nos enseña que Abraham cae en un sueño profundo y hay animales partidos. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan?
¿no? Y, bueno, significarían el resultado, ¿no? Que experimentarían los contrayentes a ese acuerdo si alguna de las dos partes faltaba. De hecho, en algunos lugares del Oriente, esto se sigue practicando, esto se sigue haciendo. Esto es muy sorprendente, ¿sí? O sea, esencialmente lo que dice es esto: o sea, si tú fallas con una de con la parte que a ti te corresponde, ahí está tu espejo. Eso es lo que te va a pasar a ti, ¿sí? Bueno, esa escena es hermosa porque nosotros vemos que solo Dios se pasó en medio de esos animales, ¿no? Vemos el horno, ¿no? Vemos la antorcha, ¿no? Sí. Y lo que nos da a entender, y que José Luis nos explicó, es que Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a sus promesas. Nuevamente, William MacDonald dice, Abraham fue esto está muy tremendo, dice, Abraham fue simplemente espectador de esta exhibición maravillosa de la gracia gratuita de Dios. Entonces voy a leer de nuevo. Abraham fue simplemente espectador de esta exhibición maravillosa de la gracia gratuita de Dios. O sea, si tú volteas hacia el pacto, de hecho estuvimos hablando de ello hace un par de semanas, de Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29. Si el hombre era obediente, era bendecido, pero si el hombre desobedecía, era maldito. ¿Se acuerdan? Esas eran las demandas de la ley, ¿sí? Pero en el pacto de Abraham nosotros no vemos esto. O sea, Dios sería fiel a su palabra, Dios iba a ser fiel a su nombre, aún, escucha, aún a pesar de la infidelidad del hombre, ¿sí? Por eso es que Pablo está hablando en este punto de la supremacía de la promesa sobre la inferioridad del pacto de la ley, ¿sí? O sea, esto exalta la obra de Dios, la fidelidad de Dios. Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2 para los que notan. Jonás 2:9, la salvación es ¿de quién? De Jehová. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y con este punto, pues Pablo nos muestra que la ley tiene propósitos, ¿sí? Pero destaca, o sea, está hablando de los puntos, pero pone en preeminencia la superioridad de la promesa, ¿sí? Y en último punto, él establece y deja muy claro que la ley lo que va a hacer es llevarnos a reconocer nuestra necesidad de Cristo, ¿sí? La ley vino por las transgresiones, punto número 1, ¿estamos de acuerdo? Vino a cumplir un tiempo determinado, punto número 2, y determinó o resaltó la superioridad de la promesa y la inferioridad de la ley, y ahora nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Leemos versículo 21 y 22 de corrido. Dice el apóstol: luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo lo que está haciendo aquí es trayendo claridad, está trayendo un punto para definir cosas. Aquí lo que está trayendo Pablo es como poniendo todo en un balance, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, lo que podía estar pasando en este momento es que los lectores, al estar avanzando, es una carta la que estamos leyendo, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que está haciendo es que al momento que que ellos están leyendo la carta, los argumentos de Pablo son sólidos, uno tras otro, ¿sí? Que la justificación es solo por fe, les muestra que la promesa pues pone al margen, ¿no? Cualquier bendición o sea, la bendición de la promesa es superior, ¿no? Y pone al lado cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros podemos entender que ellos llegaron como a esta conclusión, ¿no? Bueno, ok, o sea, estoy entendiendo, me está cayendo el 20, ¿no? Pero entonces, ¿la ley está contradiciendo las promesas? Sí, sí, o sea, ¿sí se entiende? O sea, ya que ellos están avanzando, pueden llegar a un punto como entonces, ¿la ley contradice las promesas?
sea, Pablo lo que está enseñando, ya habló de la inferioridad, por eso le decía que repitieran esto, de la ley, ¿no? En contraste con la promesa, ¿no? Estamos de acuerdo que la ley no puede salvar, ¿no? Por la debilidad del hombre, ¿sí? No puede obedecerla, ¿correcto? ¿Sí? Lleva a ver su necesidad de Cristo. Pero entonces la ley. Samuel Pérez Millos dice esto: la cuestión es sencilla. Es que el conflicto puede entrar en esto porque la fe viene de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero la ley viene de Dios también. Entonces, por eso Samuel Pérez Millos dice esto: la cuestión es sencilla. Si la ley procede de Dios y la promesa también, luego no es posible que de él mismo salga alguna contradicción. Por tanto, ambas, la ley y la fe, no pueden oponerse entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Lutero escribió lo siguiente: la gente necia, escuchen, la gente necia, pero sabia en su propia opinión, llega a la conclusión: si la ley no justifica, no sirve de nada. Y él pregunta: ¿qué hay sobre eso? Y él usa este ejemplo: dado que el dinero no justifica, ¿diría usted que el dinero no sirve para nada? Porque los ojos no justifican, ¿se los haría sacar? Porque la ley no justifica, no le sigue que la ley no tenga valor. Y ahí cierra su cita, ¿no? O sea, Pablo está hablando del valor de la ley, ¿sí? Acuérdense que el problema de los judaizantes era el propósito que le habían dado a la ley a Moisés, ¿no? Y Pablo lo que siempre hace es hacer una pregunta retórica, anticipando inmediatamente la respuesta de los oyentes, ¿no? Versículo 21, él pregunta: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? O sea, vamos a hacer una pausa, no hay, es decir, lo que él está diciendo ¿es la ley una contradicción abierta a las promesas de Dios? O sea, si Dios dio ambas, ¿es que se contradicen? Y entonces podría llevar a una implicación siguiente, o sea, ¿es que entonces Dios se contradice? ¿No? Entonces volvamos a la pregunta: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Y cómo él contesta? De ninguna manera. Esta era una manera muy peculiar, ¿no? Muy común de contestar del apóstol Pablo. Era una negación radical. Literalmente significa nunca tal acontezca. Eso nunca, de ningún modo, jamás, ¿no? O sea, la ley y las promesas, mis amados, no se contradicen, ¿sí? La ley y las promesas se complementan. ¿Me siguen? Nunca estoy diciendo que la salvación es por ley, por la ley, ¿estamos de acuerdo? Pero se complementan. Vemos el propósito divino al Dios dar la ley, ¿sí? Él sabía que estos oyentes respondían rápido, entonces le anticipa y contesta enseguida, ¿no? Jamás, ¿sí? Jamás. O sea, lo que hace la ley es nos hace ver nuestra condición, nos hace correr hacia la gracia de Cristo, ¿sí? Correr hacia Él, poner nuestra confianza en Él, pero ambas, escúchame, ambas tienen una relación en el propósito divino dado por Dios, ¿sí? Ahora, mira la sabiduría de Dios y la sabiduría que Dios le da a Pablo, ¿no? O sea, lo que va a hacer con la respuesta es hacerle ver a los judaizantes que los que estaban causando contradicción no eran la ley y las promesas, sino ellos mismos, ¿no? Y él les dice: porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, Pablo les está explicando lo siguiente: o sea, si el verdadero propósito de la ley, ¿no? Vamos a seguir ese pensamiento. Si el propósito verdadero de la ley fuera salvar, fuera dar vida, pues no se hubiera necesitado la promesa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿para qué? O sea, nada más hazle así, cumple la ley y ahí la tienes, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Pero el problema es que la ley de Moisés no da vida, no da vida, ¿sí? Por la debilidad del hombre. Y lo que hace indicar el mandamiento, o sea, la ley te va a señalar, te va a mostrar el mandamiento. La ley de Moisés lo que te va a decir es: ahí está el mandamiento, cúmplelo. Si no lo cumples, tienes consecuencias. ¿A quién se les figura? Al faraón, ¿no? ¿Se acuerdan del faraón? Veías ladrillos y la paja,
hazle como quieras, el mandamiento es este. Y luego las consecuencias, ¿no? O sea, si el propósito de la ley hubiese sido salvar, obedeces y te salvas. Pero eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Bueno, para Dios no hay imposibles, pero en la mente de Dios nunca estuvo la ley o nunca fue dada la ley con el propósito de salvar. Por lo tanto, era necesaria la promesa. Y con esto Pablo le está enseñando a los judaizantes, ¿sí?, que eran los del asunto, los del problema, los contradictorios, ¿sí?, que están equivocados, que están errados. Ellos creían en dos caminos de salvación. Siempre ha habido un camino, ¿estamos de acuerdo? Siempre ha habido un camino, nunca han habido dos caminos, ¿sí? Ellos decían que habían dos caminos. La fe es importante, pero la ley también. Enseñaban dos caminos. Entonces ellos estaban con ese conflicto. Ellos tenían la contradicción en verdad. Nunca hubo conflicto en la mente de Dios entre la ley y las promesas. El conflicto estaba en ellos. ¿Sí? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero bueno, cuando se pone un camino alterno, cuando se pone una alternativa, les pasa lo que Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿cómo encuentras ese balance entre la ley y las promesas? Bueno, versículo 22. Pablo aquí lo explica. Más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esta palabra en griego, encerrar, es muy fuerte, ¿sí? Habla de encerrar bajo llave sin escape alguno, ¿sí? Habla de encarcelar a alguien de una manera que no pueda ser liberado, ¿sí? Qué tremendo. O sea, Pablo lo que hace aquí es ponernos un cuadro de encarcelamiento donde el pecado son los barrotes y el alma está presa. No hay cárcel de máxima seguridad en esta tierra, ¿sí?, comparada a esto. La ley nos muestra nuestro pecado, nos pone en la cárcel y nos aprisiona. Entonces, ¿cómo la ley que nos aprisiona puede liberarnos? ¿No? ¿Tiene sentido? Claro, o sea, ¿cómo? ¿No? Hay gente que cuando le predicas te dicen, yo no soy prisionero, yo no soy esclavo del pecado, yo soy libre. Y que están caminando con su bola, ¿no? De esas ¿lo has visto los presos, no? ¿Ellos saben que esa bola se llama BlackBerry? Ya las BlackBerry no existen, ¿no? Pero siempre se me hizo impresionante. La gente andaba siempre con su teléfono, ¿no? Otro tema, ¿no? O sea, y cuando le dices, ok, ¿eres libre? Ok, a ver, deja de pecar. No, yo no voy a pecar. ¿Y los pecados pasados? ¿Qué has cometido? ¿Y eso es por quién va a pecar? O sea, si estás pecando, si pecaste, es porque eres esclavo del pecado. Tienes un historial de pecado, ¿sí? Eso es lo que hace la ley, ¿sí? Eso es importante para cada niño, para cada joven, para cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿sí? La ley muestra el pecado, nos muestra que somos responsables, nos muestra que no hemos honrado a Dios como el único Dios verdadero, nos muestra la idolatría en nuestro corazón, nos muestra que merecemos el justo juicio de Dios, ¿sí? Romanos 3, yo les dije que fueran para ahí, pero les voy a leer nada más algunos textos por cuestión de tiempo. Romanos 3:9, él está hablando aquí de la pecaminosidad del hombre. Dice, no hay justo, ¿sí? Hablando de no hay justo, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues yo hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Luego dice, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Versículo 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Pero el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Está reafirmando lo que dice Gálatas. Romanos y Gálatas están muy hilados, ¿no?, en muchos textos. Toda la Biblia, ¿no? Pero hay textos que están muy, muy parejitos, ¿no? Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él. Pues claro que no, porque la ley no tiene el propósito de salvar, jamás. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo leímos al principio, ¿sí? O sea, es justamente ahí cuando la ley te coloca en esa posición que estás listo para pedir ayuda. Cuando la gracia te lleva a reconocer tu pecado y ver tu necesidad por salvación, ¿sí?
propósito de la ley es que te muestre tu realidad, que te muestre tu corazón, que te guíe a la desesperación. Una vez más, citando a Lutero, dice, cuando la ley los lleve, cuando la ley los lleve al punto de la desesperación, que los lleve un poco más lejos, que los lleve directamente a los brazos de Jesús, quien dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. O sea, únicamente, mis amados, la gracia puede mostrarnos nuestra bajeza y entonces mostrarnos la grandeza de Dios, quién es Él, la misericordia de Dios, entonces poder tomar su mano y asirnos en confianza a Jesucristo nuestro Salvador. Nuevamente el versículo 22 dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, solo la fe en Jesús nos pone en libertad de la cárcel. Solo la fe en Jesús. Solo Él puede darnos libertad y dar promesa a los creyentes. ¿Okay? Conclusión, ¿la ley es mala? ¿La ley es mala? La ley no es mala. La ley no es mala, para nada. Como dijimos, el problema no es la ley, fue el hombre. El propósito que el hombre le está dando un propósito erróneo, pero el hombre es el malo. El hombre no puede cumplir la ley, que es buena, santa, justa, perfecta. La ley expone el pecado del corazón, me muestra mi realidad, me encierra en la cárcel del pecado. ¿Sí? Y escucha, solamente hay una persona que puede liberar al ser humano de esa cárcel, y es Cristo, solamente Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál, Pablo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿No? Lo mismo que dice el versículo 22 en Romanos 3. La promesa es por la fe en Jesucristo dada a los creyentes. ¿Sí? Entonces, Dios proveyó la ley con un propósito, que pudiésemos darnos cuenta de que no podemos avanzar sin Él. Él proveyó el sacrificio perfecto, la justicia que nosotros necesitábamos, que no podíamos obtener por nosotros, y el pensamiento que nosotros tenemos que darle a Él. Y la alabanza es, Dios, qué sabio eres tú. ¿Sí? Y solamente para concluir, quisiera animarlos a admirarnos por la grandeza y por la sabiduría y por la misericordia de nuestro Dios. Pablo dice en 1 Corintios 2:16, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Nunca, mis amados, debemos de pensar que ya conocemos suficiente de Cristo. Jamás, jamás, jamás. Siempre tenemos que admirarnos de la grandeza y la sabiduría de Cristo. Siempre. Eso te debe de pasar. Entre más sabes de Cristo, más te admiras y más quieres conocerle y más quieres saber de Él. ¿Sí? No te dejes ir por ideas de personas que tratan de refutar sin éxito la palabra de Dios. ¿Sí? La argumentación de esas personas surge o proviene de una mente caída. La palabra de Dios no tiene jamás contradicción alguna. De etapa a etapa nosotros vemos la sabiduría de Dios. En cada paso vemos la obra de Dios, vemos la fidelidad de Dios. Dios cumple sus propósitos. Y eso a nosotros nos debe llevar a humillarnos, ¿sí? Y a exaltarlo a Él, admirarnos por su sabiduría y poder. ¿Cuánto valoramos a Cristo y su misericordia, hermanos? ¿Cuánto valoramos su gracia? Entonces, contestando la pregunta de Pablo, que la misma palabra contesta, ¿para qué sirve la ley? Para enseñarnos que dependemos de su gracia. Para eso, enseñarnos que dependemos de su gracia. Encierra al ser humano, lo encierra, lo hace preso. Por eso es que Pablo en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después él grita en alabanza, y Romanos 7:25 él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Señor,
Dios, ante tu sabiduría y fidelidad, deberíamos de quedar mudos, Señor. Pero Señor, tú nos diste una boca para alabarte, manos para levantarlas ante ti, rodillas para doblarlas, Señor, y corazones para ser entregados ante tu gloriosa majestad. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu gracia, a ser agradecidos, Señor, a vivir en admiración por tu obra redentora, Señor, y a alabarte por quien tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Tú cumples tus promesas, eres fiel a tus palabras, eres fiel a tu palabra, Señor, y todas tus palabras se cumplen, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estamos sostenidos por ti. Ayúdanos, Señor, a predicar este evangelio, Señor. Que podamos predicar y que sea la palabra confrontando los corazones allá afuera, Señor. Y que entonces podamos dar las buenas nuevas de aquel que vino y murió y resucitó al tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te alabamos, Señor, te bendecimos y damos toda la gloria a ti. Gracias por permitirnos reunir esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido que tú bendigas tu iglesia, que tú bendigas a todos, Señor, y que tú guíes direcciones, Señor, tu iglesia, Señor, como tú lo has prometido. Creemos en ti, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Su iglesia dice amén, amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.